A Elena Salazar le costaba respirar mientras aferraba el informe que probaba la ruina de la empresa de su padre. Había regresado a Madrid 6 meses antes, heredera de un imperio construido en 40 años de trabajo, solo para descubrir que Ricardo Valdés, el CEO contratado para dirigir Salazar Asociados, estaba destruyendo todo con incompetencia disfrazada de excelencia. Los números eran claros: facturación en caída del 23%, 3 grandes clientes perdidos, costes inflados en un 40%. Pero lo que más la asfixiaba no eran las hojas de cálculo. Era el silencio pesado de los pasillos, el miedo en los ojos de los empleados, la sensación de que algo mucho mayor se estaba pudriendo por dentro. Elena necesitaba ver la verdad sin filtros. Fue así como, en una fría madrugada de lunes, entró en el edificio de la empresa, vistiendo un uniforme azul de personal de limpieza, una acreditación falsa colgando del cuello y una determinación que le quemaba en el pecho. Carmen, la gerente de RRHH y única aliada que quedaba de la época de su padre, había provisto todo. Nadie sabría quién era ella, nadie le prestaría atención. Al fin y al cabo, ¿quién mira a quien limpia el suelo? Ya en las primeras horas, Elena entendió que no bastaba con leer informes. El terror era palpable. Vio a Ricardo gritar al equipo de ventas en el pasillo, humillar a un gerente delante de todos, exigir resultados imposibles mientras recortaba recursos, y entonces, en una sala de reuniones vacía, sus ojos lo encontraron a él, Javier Robles, gerente comercial, 15 años en la empresa, responsable de la mitad de la facturación que aún quedaba. Estaba sentado solo, de espaldas a la puerta, con la cabeza entre las manos. Elena aferró la escoba y se detuvo en la entrada, fingiendo arreglar algo en el carrito de limpieza. Él no percibió su presencia, pero ella percibió todo en él: los hombros caídos, la respiración irregular, el cansancio de quien lleva demasiado peso. Javier era diferente. Elena no pudo quitarse a Javier de la cabeza durante el resto del día. Mientras limpiaba las mesas del comedor, vaciaba papeleras y fregaba los pasillos interminables, su mente volvía siempre a aquella imagen: un hombre fuerte quebrado por un sistema cruel. Ella sabía quién era él. Había leído su dossier. 15 años de lealtad, resultados consistentes, respetado por clientes y colegas. Y aún así, Ricardo lo trataba como desechable. La tarde siguiente, Elena estaba limpiando la sala de reuniones de la 10ª planta cuando escuchó voces altas al otro lado de la puerta de cristal esmerilado. Reconoció inmediatamente el tono mordaz de Ricardo y la voz tranquila pero tensa de Javier. Usted perdió la cuenta de Hispania Oil por incompetencia, Javier. No voy a aceptar excusas. Yo no perdí la cuenta. Usted la perdió cuando le insultó al director de Hispania Oil en la última reunión. El silencio que se siguió fue cortante. Elena detuvo la limpieza, la mano congelada sobre el paño. A través del cristal empañado, solo veía siluetas, pero la tensión traspasaba la pared. Cuidado con lo que dices, Robles. No eres insustituible. Quizás no, pero soy el único que aún mantiene esta área en pie. Hubo un movimiento brusco. Ricardo salió de la sala dando un portazo, el rostro enrojecido de rabia contenida. Javier se quedó solo dentro, inmóvil, mirando la mesa como si intentara recomponerse. Elena debería haber seguido con su trabajo, haber mantenido la cabeza baja, preservado el disfraz, pero algo en ella se negó a marcharse. Empujó la puerta despacio, entrando con el carrito de limpieza, los ojos bajos como manda el protocolo de la invisibilidad. Javier levantó el rostro. Sus ojos encontraron los de ella por un segundo breve, pero intenso. Él tenía ojos castaños, cansados, pero aún vivos. Y en ese instante, Elena sintió algo que no esperaba: un nudo en el pecho, que nada tenía que ver con la justicia corporativa. «Disculpe», murmuró ella, la voz ronca de quien no suele hablar mucho. «No quería molestar». «Tú no molestas», respondió Javier, la voz suave, casi amable. «Gracias por el trabajo que haces aquí.
Nadie se lo agradecía nunca. Elena se quedó paralizada, la mano aún sujetando el paño de limpieza, los ojos fijos en el suelo, como si el agradecimiento la hubiera golpeado de lleno. Javier siguió sentado, pero había algo diferente en él ahora. No la arrogancia que ella veía en Ricardo, no el desprecio casual de los ejecutivos que pasaban por su lado sin mirarla. Solo un cansancio humano, demasiado humano. ¿Estás bien?, preguntó Elena, antes de poder contenerse. Javier sonrió, pero era una sonrisa triste. Sí, solo días difíciles. Ella asintió, fingiendo entender sin entender demasiado, y volvió al trabajo. Pero mientras limpiaba la mesa de cristal, sentía el peso de su mirada. No era invasiva, era curiosa, como si él la viera, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Javier, de repente. Elena casi dejó caer el frasco de producto. Teresa, respondió, demasiado rápido. Después corrigió. Teresa, con Z. Él sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Encantado, Teresa. Yo soy Javier. Ella lo sabía. Dios mío, ¿cómo lo sabía? Pero solo asintió con la cabeza. Recogió el carrito y salió de la sala antes de que el corazón delatara el disfraz. En los días siguientes, Elena empezó a prestar atención a Javier de una forma que nada tenía de estratégica. Observaba cómo trataba al equipo con paciencia, incluso bajo presión. Cómo defendía a los empleados más jóvenes cuando Ricardo los atacaba. Cómo se quedaba hasta tarde, solo en la oficina, intentando salvar cuentas que el CEO insistía en sabotear. Y Javier, por su parte, empezó a fijarse en ella. En el pasillo, él se detenía para sujetar la puerta cuando ella pasaba con el carrito pesado. En la cafetería, ayudaba a recoger bandejas cuando veía que ella estaba sola. Pequeños gestos, invisibles para el resto del mundo, pero no para Elena. Hasta que una noche, pasadas las 10, Elena estaba limpiando la última planta cuando escuchó un ruido que venía del despacho de Javier. Empujó la puerta despacio y lo encontró inclinado sobre pilas de documentos, la corbata aflojada, el rostro marcado por la extenuación. ¿Todavía estás aquí?, dijo él, sin levantar la vista. Tú también. Javier finalmente la miró, y había algo diferente en aquella mirada. Algo que la hizo olvidar, por un instante, que estaba vestida de personal de limpieza. Siéntate, dijo Javier, señalando la silla vacía frente a la mesa. Elena dudó. Sentarse sería romper su tapadera, cruzar una línea invisible, pero algo en su voz, en el cansancio compartido, la hizo ceder. Ella tiró de la silla despacio y se sentó, aún sujetando el paño de limpieza en las manos como un escudo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Javier, reclinándose en la silla, con los brazos cruzados. Algunas semanas, mintió Elena. ¿Y ya te has dado cuenta de que este lugar se está desmoronando? Ella no esperaba aquella sinceridad. Lo miró, sorprendida, y vio la vulnerabilidad cruda estampada en el rostro de un hombre que llevaba demasiado peso solo. Me di cuenta, admitió, con voz baja. La gente aquí parece asustada. Javier soltó una risa amarga. Asustadas es poco. Están aterrorizadas. Y con razón. El CEO que dirige esta empresa no le importa nada más que su propio ego. Elena apretó el paño entre los dedos. Quería hablar, quería contar quién era, quería decir que estaba allí exactamente para arreglar eso. Pero no podía. Todavía no. ¿Por qué te quedas?, preguntó, en su lugar. Javier permaneció en silencio por un largo momento, los ojos fijos en la ventana oscura que reflejaba la ciudad iluminada allá afuera. Porque este lugar una vez fue bueno, porque el hombre que construyó esta empresa creía en hacer las cosas de la manera correcta, y porque se detuvo con la voz quebrada, porque todavía creo que se puede salvar. Y si no se puede, Javier la encaró, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio rabia, no contra ella, contra todo. Entonces al menos lo habré intentado. Hubo un silencio pesado entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Elena sabía que debería irse,
volver al papel que había elegido desempeñar, pero no podía moverse. «Eres diferente de las otras personas que trabajan aquí», dijo Javier de repente. «No sé explicarlo, pero lo eres. ¿Diferente cómo? Como si estuvieras viendo todo por primera vez. Como si todavía te importara». Elena tragó saliva. Él no tenía ni idea de lo acertado que estaba. «Me importa», susurró. Javier sonrió, una sonrisa cansada pero real. Y por primera vez, Elena sintió que ya no estaba solo investigando, estaba sintiendo. Y eso era peligroso. Elena empezó a evitar a Javier, no porque quisiera, sino porque cada conversación, cada mirada, cada gesto amable de él, cavaba más hondo dentro de ella un agujero que no debería existir. Ella estaba allí con una misión: exponer a Ricardo, salvar la empresa, proteger el legado de su padre. No había espacio para sentimientos, mucho menos por un hombre que ni siquiera sabía quién era ella realmente. Pero Javier no lo ponía fácil. Él empezó a buscarla, por los pasillos, en la cafetería, en los intervalos entre reuniones, siempre con un saludo, una palabra amable, una sonrisa que parecía exclusiva para ella. Y Elena, por más que intentara mantener la distancia, se sentía atraída hacia él como si hubiera una fuerza invisible entre los dos. Hasta que una tarde, mientras limpiaba la sala de descanso, Elena oyó gritos provenientes del piso de arriba. Subió las escaleras corriendo, con el corazón desbocado, y encontró una escena que la hizo detenerse a mitad de camino. Ricardo estaba en el centro del auditorio, rodeado por todo el equipo, con el rostro rojo de furia, y frente a él, de pie, inmóvil, estaba Javier. «Estás despedido, Robles», gritó Ricardo, la voz haciendo eco por las paredes. «Recoge tus cosas y sal de aquí ahora mismo». «¿Por qué?», preguntó Javier, con la voz tranquila pero firme. «¿Por haber dicho la verdad en la reunión con los inversores? ¿Por haber mostrado las cifras reales que has estado ocultando durante meses? Has sobrepasado todos los límites. ¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Alguien a quien le importa esta empresa. A diferencia de ti». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Elena vio el momento exacto en que Ricardo perdió el control. Él avanzó hacia Javier, con los puños cerrados, y la multitud retrocedió instintivamente. Pero Javier no retrocedió. Y fue en ese instante que Elena entendió. Él iba a perderlo todo por hacer lo correcto. Iba a ser destruido por un hombre cobarde que no merecía liderar a nadie. Y ella, la única persona con poder para impedir eso, estaba escondida detrás de un uniforme azul y un nombre falso. No podía más. Elena soltó el carrito de limpieza en medio del pasillo y subió las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba cualquier pensamiento racional. Atravesó el auditorio, pasó por la multitud paralizada, y se detuvo entre Ricardo y Javier. «Basta», dijo ella, con la voz firme, pero temblorosa. Ricardo la miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Quién eres tú para darme órdenes? Sal de aquí antes de que llame a seguridad». Elena respiró hondo y se arrancó el carné falso del pecho. «Mi nombre es Elena Salazar, y esta empresa es mía». El silencio que invadió el auditorio fue ensordecedor. Ricardo se quedó helado, su rostro palideciendo de rojo a blanco en cuestión de segundos. Toda la multitud se volvió hacia Elena, con los ojos muy abiertos, las bocas entreabiertas, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Y Javier? Javier la miraba como si la viera por primera vez, no con rabia, no con traición, sino con puro y absoluto asombro. «Esto es ridículo», logró decir Ricardo con la voz temblorosa. «Estás loca. Seguridad». «Nadie va a llamar a seguridad», interrumpió Elena, su voz ahora firme, sin vacilación. «Y tú, Ricardo, te vas de aquí ahora mismo. Estás despedido». «No puedes despedirme. Tengo un contrato. Tengo pruebas». Elena alzó el sobre que llevaba consigo hacía días. «Yo también las tengo». Caída del 23% en la facturación.
3 grandes clientes perdidos, costes inflados en un 40% sin justificación y gastos personales pagados por la empresa. ¿Quieres que siga? Ricardo abrió la boca, pero nada salió. Por primera vez, no tenía respuesta. «Sal», ordenó Elena. «Ahora». Y él salió, no con dignidad, no con la cabeza alta, sino arrastrando su propia vergüenza por los pasillos mientras 200 personas lo veían desmoronarse. Cuando la puerta del auditorio se cerró, Elena finalmente se volvió para enfrentarse a la mirada de Javier. Él estaba parado en el mismo lugar, con los brazos a los lados, el rostro indescifrable. «Tú», comenzó él, con la voz ronca, «tú eras ella todo el tiempo. Necesitaba saber la verdad», dijo Elena, dando un paso hacia él. «Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando aquí. Y lo vi, Javier. Lo vi todo. Vi lo que él te hizo a ti, a este equipo, a la empresa de mi padre. ¿Y no confiaste en mí para decirme quién eras?». La pregunta hirió más hondo de lo que Elena esperaba. No era por falta de confianza, era por protección. No podía arriesgarme a que alguien lo descubriera antes de tiempo. Javier sacudió la cabeza, sus ojos aún fijos en ella, y Elena vio algo romperse dentro de él. «Me engañaste». «Yo no. Me hiciste creer que había algo real entre nosotros, y todo el tiempo me estabas mintiendo». «No mentí sobre lo que sentí», dijo Elena, con la voz quebrada. «Eso fue real. Todo fue real». Javier dio un paso atrás, creando distancia entre ellos, y Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Necesito procesar esto», dijo él con la voz fría. «Necesito tiempo». Y antes de que ella pudiera responder, él salió del auditorio, dejando a Elena sola en medio de 200 miradas curiosas y expectantes. En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo. Convocó reuniones, analizó informes, restableció bonificaciones, corrigió injusticias. Hizo todo lo que prometió hacer. Pero nada de eso llenaba el vacío que Javier dejó cuando se alejó. Él seguía trabajando, claro. Seguía liderando el equipo comercial con la misma competencia de siempre. Pero evitaba a Elena. Por los pasillos, desviaba la mirada. En las reuniones, mantenía una postura profesional y distante. Y cada vez que ella intentaba iniciar una conversación, él encontraba una excusa para marcharse. Hasta que Carmen, siempre observadora, llamó a la puerta de Elena una tarde gris. «Está sufriendo», dijo ella, sin rodeos. Elena levantó los ojos de los documentos. «Lo sé». «Entonces haz algo, porque ese hombre te ama, Elena. Aún herido, aún dolido, te ama. Y tú también lo amas». Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no cayeron. «No sé si me perdonará». «Pues dale una razón para ello». Aquella noche, Elena esperó hasta que todos se fueran. Subió hasta la oficina de Javier y llamó a la puerta. Él estaba allí, como siempre, trabajando hasta tarde. Cuando la vio, su rostro se cerró. «¿Qué quieres?» «Hablar, por favor». Javier se cruzó de brazos, pero no la echó. Elena entró, cerró la puerta tras de sí y respiró hondo. «No he venido a disculparme por haber hecho lo que hice, porque tenía que hacerlo. Pero he venido a disculparme por haberte herido en el proceso». «Me utilizaste», dijo Javier, la voz controlada, pero tensa. «No, me escondí. Hay una diferencia. Me escondí porque necesitaba proteger la empresa. Pero todo lo que sentí por ti fue real. Cada conversación, cada mirada, cada segundo que pasamos juntos fue real. Y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero no quiero perderte, Javier». Él permaneció en silencio durante un largo momento, los ojos fijos en ella, buscando mentiras donde no las había. «Tú me veías», dijo él, finalmente. «Cuando nadie más me veía, tú me veías. Y ahora no sé si fue real o si era solo parte del disfraz». Elena dio un paso hacia adelante, los ojos empañados. «Fue real, es real». Javier cerró los ojos, y Elena vio la batalla interna que se libraba en su interior. Ira contra amor, rencor contra deseo, orgullo contra necesidad.
¿Por qué tú? Preguntó él, la voz casi un susurro. ¿Por qué tenías que ser tú? No lo sé, admitió Elena, pero lo soy. Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Me pasé la vida entera trabajando para personas que no me veían, que me trataban como una pieza reemplazable. Y entonces apareciste tú, una personal de limpieza que me veía, que me escuchaba, que me hacía sentir humano de nuevo. Y ahora descubro que no eras quien yo pensaba. Sí lo era, sí lo soy. El uniforme no cambiaba quién soy, Javier, solo ocultaba mi posición. Pero la persona que hablaba contigo, que se preocupaba, que sentía, esa persona siempre fui yo. Javier dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, y Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Tienes idea de lo que me has hecho?, preguntó él, la voz ronca. Has destruido todas mis defensas. Me has hecho sentir cosas que juré no volver a sentir jamás. Y luego me quitaste el suelo. Lo sé, y lo siento, pero no voy a mentir y decir que me arrepiento de haberte conocido, porque no me arrepiento. Fuiste lo único bueno que encontré en este lugar. Los ojos de Javier brillaron, y Elena no supo decir si era rabia o emoción. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo él. Entonces, déjame que te lo demuestre. Cada día, si hace falta, déjame que te demuestre que soy digna de tu confianza. Hubo un silencio tenso, pesado, cargado de todo lo que ninguno de los dos osaba decir. Y entonces, despacio, Javier levantó la mano y tocó el rostro de Elena, el pulgar rozando su mejilla humedecida. «Me vuelves loco», murmuró él, «y tú a mí», y entonces la besó. No fue un beso gentil, fue desesperado, rabioso, lleno de todo lo que había quedado atrapado entre ellos. Elena se aferró a él como si fuera a ahogarse, y Javier la atrajo hacia sí como si nunca más quisiera soltarla. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, los rostros aún cerca, las frentes apoyadas. «Esto no lo resuelve todo», dijo Javier, la voz trémula. «Lo sé, pero es un comienzo». Elena sonrió, las lágrimas cayendo por fin. «Es un comienzo». Los meses que siguieron no fueron fáciles. Reconstruir la confianza era como juntar pedazos de cristal, lento, doloroso, exigiendo cuidado en cada movimiento. Pero Elena y Javier lo intentaron. Cada día lo intentaron. Él aprendió a ver más allá del disfraz que ella usó. Ella aprendió a dejarle entrar sin miedo, y juntos reconstruyeron no solo la empresa, sino también su propia relación. Salazar y Asociados respiraba de nuevo. Con Javier liderando el área comercial y Elena al mando de la gestión estratégica, la empresa recuperó 2 grandes clientes, aumentó la facturación un 18%, y lo que es más importante, recuperó el respeto del equipo. Elena guardó el uniforme azul en un armario del almacén. No como recuerdo de un disfraz, sino como símbolo de que toda función tiene valor. Toda persona tiene dignidad. Y Javier, que antes cargaba el mundo solo sobre sus hombros, ahora tenía a alguien a su lado. Alguien que lo veía, que lo entendía, que lo amaba no a pesar de quién era, sino exactamente por eso. Una noche, pasadas ya las 11, Elena entró en la oficina de Javier y lo encontró, como siempre, inclinado sobre documentos. «Nunca vas a aprender a irte a casa pronto, ¿verdad?», bromeó ella. Javier levantó la vista y sonrió. «Lo dice la mujer que está aquí a la misma hora que yo». Elena se acercó, rodeó la mesa y se sentó en su regazo, los brazos alrededor de su cuello. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses?», preguntó ella, los ojos fijos en los suyos. «¿Qué?». «Que el poder no se trata del cargo, se trata de las decisiones. Y yo te elijo a ti. Todos los días te elijo a ti». Javier sujetó su rostro entre las manos, los ojos le brillaban. «Y yo te elijo a ti, la mujer que limpiaba el suelo y la dueña de la empresa, las dos, porque las dos eres tú». Se besaron, despacio esta vez, sin prisa, sin desesperación,
Solo amor, puro, real, construido sobre la verdad y la confianza conquistada. Cuando se separaron, Javier apoyó la frente en la suya y sonrió. Sabes que tendremos que contarles esta historia a las personas algún día, ¿verdad? ¿Cómo nos conocimos? Elena rió, una risa leve, genuina. Pensarán que lo inventamos. Quizás, pero es nuestra historia. Sí, y no la cambiaría por nada. 6 meses después, Elena estaba en la entrada de la empresa cuando vio una escena que la hizo detenerse. Señora Luisa, la nueva personal de limpieza, conversaba animadamente con Javier en el pasillo. Él le sostenía la puerta para que pasara con el carrito pesado, sonriendo, haciendo bromas. Y la señora Luisa reía. Los ojos le brillaban como a quien se siente visto. Elena sintió el corazón encogerse de una buena manera. Él aprendió de ti, dijo Carmen, apareciendo a su lado. No, él siempre fue así. Solo necesitaba espacio para hacerlo. Carmen sonrió. Vosotros dos sois buenos juntos, equilibrados. Él te asienta, tú lo liberas. Elena asintió con la cabeza, los ojos aún fijos en Javier. ¿Sabes lo gracioso? Vine aquí pensando que iba a salvar la empresa, y al final fue la empresa la que me salvó. Me dio a él. ¿Destino? Quizás. Quizás. O simplemente dos personas que se encontraron en el momento justo, de la manera correcta. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, Elena y Javier caminaban lado a lado por los pasillos vacíos de la empresa. Era casi medianoche, y la ciudad allá afuera brillaba a través de las ventanas enormes. ¿Te arrepientes?, preguntó Javier de repente, ¿de haber entrado aquí disfrazada? Elena pensó por un largo momento. No, porque fue lo que debía hacerse, y porque me dio a ti. Javier se detuvo, le tomó la mano y la atrajo hacia sí. ¿Sabes que te amo, verdad? Elena sonrió, el corazón desbordante. Lo sé, y yo también te amo. Se besaron allí, en medio del pasillo vacío, bajo la luz fría de las oficinas desocupadas. Y en ese momento, Elena comprendió que había logrado más que salvar la empresa de su padre. Había encontrado un hogar, una alianza, un amor. No fue fácil, no fue simple, pero fue real. Y al final, eso era lo que importaba. Al día siguiente, Elena mandó instalar una placa en la entrada de la empresa. El mensaje era simple, pero poderoso. Toda función tiene dignidad. Todo ser humano tiene valor. Firmada en memoria de su padre, quien le enseñó que las empresas están hechas de personas, y en homenaje al amor que encontró cuando decidió ver con sus propios ojos. Javier estaba a su lado cuando la placa fue inaugurada. Sostuvo su mano, la apretó con fuerza y sonrió. Tu padre estaría orgulloso. Elena lo miró, con los ojos humedecidos. Lo sé, y espero que tú también lo estés. Lo estoy, de ti, de nosotros, de todo lo que hemos construido juntos. Y allí, ante toda la empresa reunida, Elena Salazar y Javier Robles sellaron no solo un compromiso profesional, sino una promesa de vida, que el amor, cuando es real, no necesita disfraces, solo de coraje para ser vivido.